Bienvenidos a Necesito Terapia, un podcast de PodTwist. Soy Inés Bárcenas, psicóloga, y te invito a este espacio en el que vamos a abarcar la salud mental desde dentro, hablando de nuestra experiencia diaria con pacientes en terapia, junto a maravillosos profesionales que nos van a ayudar a entender mejor cómo funcionan nuestras cabecitas. Para aquellos que no nos conozcáis todavía, Necesito Terapia es una asociación que da acceso a psicoterapia a personas que no tienen recursos. Somos profesionales unidos por una salud mental accesible. Así que bienvenidos a Necesito Terapia. Gracias por acompañarnos. Aquí en los estudios de PodTwist tenemos a los mandos audiovisuales a mi querido Álvaro Cobarro, que está haciendo todo esto posible, ¿no? Y que está haciendo que esto llegue a vuestros oídos y a vuestras pantallas. Hoy vamos a hablar de un tema para mí fundamental en psicoterapia y además que está en la base de la mayoría de los trastornos que atendemos en nuestro día a día en consulta. Vamos a hablar de apego y trauma, de las secuelas que genera el trauma en el apego y, por supuesto, de cómo abordamos esto en consulta. Y para tratar un tema tan relevante y tan complejo, tengo el lujo de contar con Victoria Sánchez. Bienvenida, Victoria. Muchas gracias, Inés. Encantada de que estés aquí. Para aquellos que no la conozcáis, Victoria es psicóloga clínica vía PIR. Ella es la directora del Centro de Formación y de Psicoterapia Grupo Laberinto. También eres supervisora, docente universitaria, además, en concreto, entre otros, en este tema, ¿no? También de apego y trauma y MDR. Ella es miembro de, lo tengo que mirar que no me acuerdo, del International Attachment Network de España, y también eres una reconocida divulgadora en medios. Vaya currículum, ¿no? O sea, yo creo que bueno, estamos más que acreditadas hoy para hablar de todo esto. Victoria, yo creo que Luis, te lo decíamos antes del podcast, ¿no? Es como que traemos un tema que es... ¿Y de qué más hay que hablar, no? Es psicoterapia. Es algo que yo creo que todos los que trabajamos en nuestro día a día con pacientes vemos la influencia, ¿no? de los traumas, en este caso relacionales, sobre el apego, sobre el desarrollo de las personas y los problemas que esto genera después en la vida de los adultos. Yo siempre me gusta empezar el podcast pues preguntándoos también a nivel profesional y personal, ¿qué os ha llevado a cada uno, ¿no? a formaros y a especializaros y a dedicar tanta parte de vuestra vida profesional pues a este tema en concreto? ¿Qué te ha llevado a ti a estar como tan metida, tan involucrada en el tema del trauma y el apego? Bueno, pues la historia yo creo que la podemos situar desde terminar la carrera, ¿no? En psicología, imagino que en otros temas es lo mismo. Terminas la carrera, ves que no tienes ni idea de nada, que te tienes que seguir formando. Entiendo que la carrera es necesaria, pero no es suficiente. Que solo esto acaba de empezar. Eso sí, claro. Entonces, bueno, yo después de terminar la carrera hice el PIR, ¿no? Entonces, en los 4 años de PIR, pues vi muchos tipos de pacientes y ahí ya fui viendo sacando como dos conclusiones, ¿no? que podría traer hoy. Una es la necesidad de seguir formándome en determinadas herramientas para trabajar trauma directamente, porque era lo que traían yo creo que todos los pacientes de alguna manera, ¿no? Al final genera diferentes tipos de dificultad de psicopatología, pero no he encontrado, ni encontré en ese momento ni ahora ningún paciente que no haya nada de trauma que sea algo como un objetivo terapéutico. Entonces, por un lado, me di cuenta de que me faltaban muchas herramientas y, por otro lado, que el vínculo terapéutico era algo absolutamente fundamental para poder incluir todas esas herramientas y que tuvieran sentido, y que los terapeutas tenemos que ser especialistas en vínculo, ¿no? Entonces, pues por ahí me fui formando, leyendo, estudiando mucho. Luego trabajé en centros muy especializados en trauma, ¿no? Trabajé en un centro específico de abuso sexual infantil, por ejemplo, y claro, ahí lo cognitivo-conductual, que es lo que yo había estudiado sobre todo, se queda muy corto, ¿no? Para trabajar, además era con niños, ¿no? Entonces, bueno, faltaba mucho. Y también trabajé en un programa de servicios sociales, de terapia familiar en servicios sociales, con familias en riesgo social, donde hay muchos fallos de apego, mucho trauma de apego, y bueno, al final es la práctica clínica, ¿no? Lo que te lleva a decir, bueno, me tengo que formar en esto, ¿no? Si quiero ser de ayuda. Claro, o sea, y al final es que yo creo que incluso a día de hoy en todas las corrientes hay un consenso, ¿no? O sea, y una evidencia científica aplastante, ¿no? O sea, el elemento fundamental de la psicoterapia es el vínculo. La relación terapeuta-paciente como decía Rogers, ¿no? Carl Rogers, como vehículo de cambio. Sin eso no hay una psicoterapia. Eso es el ingrediente principal, ¿no? Y luego, más allá de lo técnico, lo que puedas incorporar. Y desde luego hay que formarse, ¿no? Porque tienes que saber evaluar bien un caso, conceptualizarlo, hacer una formulación, una propuesta de tratamiento. Pero si no sabes vincular bien, no vas a poder hacer nada de esto, ¿no? Esa es la experiencia. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que va de la mano, porque yo me encuentro con
también muchos psicólogos, ¿no? Que acaban de salir del máster y que, como todos, ¿no? Con toda nuestra buena intención, pues sí que tenemos como mucha energía para vincularnos, personas muy empáticas normalmente, ¿no? Los psicólogos, muy preocupadas por el otro, pero tiene que ir de la mano, efectivamente, como tú dices, de una formación. O sea, no es vincularte sin más, tú tienes que ser realmente alguien que sostenga, siempre desde una distancia profesional, pero que sostenga y que contenga. No que se deje contagiar por el otro, y para eso yo creo que la formación es fundamental, ¿no? Claro, eso es porque no es cualquier vínculo, ¿no? Porque tú puedes vincular bien con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, lo que sea, ¿no? Pero claro, es un vínculo con personas, dependerá mucho del caso, ¿no? Pero que en mucha parte están dañadas de alguna manera, que han vivido fallos de apego, que van con muchas defensas activadas, y todo esto se va a poner en juego, ¿no? Tanto el sistema de apego del paciente como el terapeuta. Entonces, si esto tú no lo tienes trabajado, ya sea a nivel personal, la formación, la supervisión, se te pueden escapar muchas cosas. Sí, bueno, claro, y esa es la recomendación que yo también le doy a todos mis alumnos. Bueno, yo creo que es que tendría que ser obligatorio, es decir, antes de ponerte tú a tratar a nadie, tienes que hacer un proceso terapéutico bien profundo. O sea, yo creo que es un requisito fundamental. También para entender el tipo de vínculo que uno necesita, ¿no? Que no es un amigo, no es algo, ¿no? O sea, es otra cosa muy distinta, Claro. distinta. Y además que eso va a potenciar luego esa reparación del apego, de la que vamos a hablar después. Yo quería también iniciar esta conversación para estructurarla, porque al final es un tema complejo. Yo creo que podríamos hacer capítulo 1, capítulo 2 y 3 Sí. y 4, pero me gustaría empezar diseminando la función del apego, ¿no? Porque durante muchos años, incluso antes de Bowlby, con Bowlby también a veces se hablaba de, bueno, que el apego es como una necesidad fundamental para la supervivencia, pero ahora a día de hoy ya tenemos mucha evidencia de que esto va muchísimo más, ¿no? O sea, más allá. ¿Cuál es la función del apego en los seres humanos? Claro, esto es importante que lo que planteas, porque sí que la primera función es la de supervivencia, es decir, un bebé cuando nace, estamos biológicamente los humanos preparados para vincular, para que alguien se enamore de nosotros y le entren ganas de cuidarnos, porque si no, estamos en riesgo, ¿no? Pero esa necesidad de apego se mantiene durante todo el ciclo vital, es decir, no es algo que sea solo de los bebés o ni siquiera de los niños o de los adolescentes, es de todos, ¿no? Ya la supervivencia ya no está tan en juego, ¿no? Porque somos más autónomos. Aparte de eso, se relaciona con muchas cosas, por ejemplo, con la capacidad de autocuidado, con la capacidad de expresión y regulación emocional, con un adecuado desarrollo psicomotor. Esto hablo de apego seguro, claro, porque no, o sea, hay apego seguro o inseguro, apego sin más no hay. O sea, hay que ver claro, qué tipo es. Esto que estoy planteando correlaciona, digamos, con apego seguro, ¿no? Todo eso. La capacidad de pedir ayuda, la capacidad de resolver situaciones difíciles, la flexibilidad. Y una cosa muy importante, y que luego las consecuencias negativas cuando no se hace bien lo vemos en consulta, es que cuando tienes apego seguro de base, tienes más facilidad para establecer relaciones sanas en la vida adulta. Esto en terapia con adultos vemos lo contrario, ¿no? De alguna manera. Y luego, para mí, lo más importante es que todo esto de alguna manera se suma y hace que el apego seguro sea el mayor protector de salud mental que pueda haber. Y el apego inseguro el mayor factor de riesgo. Entonces, bueno, por eso tiene mucho peso importante, y creo que es importante darlo a conocer a los padres o futuros padres. Lo ideal, yo pondría un programa gratuito universal para todos los futuros padres y madres y cuidadores en general, ¿no? De cómo poder vincular de forma positiva, generar apego seguro con los niños, porque, bueno, creo que es una inversión social muy importante. Sí, o sea, yo creo que tendría que haber una asignatura, pero fundamental. Y además es que, o sea, el apego influye en la gestión emocional que vamos a tener, en nuestra capacidad, el apego seguro, en nuestra capacidad de regulación emocional, también en la empatía que uno va a tener, ¿no? En la capacidad de conectarme con las emociones del otro, porque a través de esa seguridad en el vínculo, ¿no? Hemos aprendido cómo se conectaban con nuestras propias emociones, ¿no? Y eso luego lo vamos a hacer en espejo con los demás. Y luego, en última instancia, vamos a desarrollar esa capacidad también de mentalización, que es lo que vemos en muchos casos, que está más dañado, más fracturado en los trastornos de la personalidad. Eso es, claro, la capacidad reflexiva también tiene mucho que ver, es decir, apego seguro sería lo contrario a la impulsividad, ¿no? El poder parar, reflexionar, entender las intenciones de los demás, lo que hay detrás de la conducta, no quedarnos en lo superficial. Todo esto va a tener un peso importantísimo en las relaciones futuras, ¿no? Y al final, muchas veces cuando hay fallos de apego, traumas de apego sin procesar, lo que nos lleva es a tener relaciones repetidamente, no sanas, vamos a decirlo así, ¿no? Como que es, bueno, una vez me pasa, puede ser mala suerte, 2 veces mala suerte, pero ya si es una tendencia, hay algo que me está haciendo, ¿no? Que me relacione de esa manera. Claro, hay un patrón relacional disfuncional que hemos aprendido y que probablemente
de alguna manera nos han infligido, ¿no? O sea, que hemos aprendido. Yo creo que algo fundamental a mí me pasa, ¿no? Con pacientes que al principio, en cuanto empezamos a ahondar en esa historia de apego, que inicialmente, yo lo digo aquí mucho, ¿no? O sea, muchas veces los pacientes vienen como, no, mi familia es genial, ¿no? Y eso, bueno, vamos a ir viendo a ver qué sucede. A veces los psicólogos tenemos ese cliché de que estamos como un poco obsesionados con el trauma y con los traumas familiares, pero la realidad es que el trauma relacional está ahí, ¿no? Y que hay un porcentaje muy elevado de la población, en mayor o menor medida, que tiene este tipo de traumas, porque la gente se piensa, ¿no? Yo creo que piensa que un trauma tiene que ser pues, lo que se considera en el DSM, ¿no? Como ese trauma con T mayúscula, ese trauma simple, que puede ser un accidente, que puede ser sufrir una violación, algo como que amenace realmente la propia vida, pero la realidad que nosotros vemos en consulta es que la mayoría de las personas tienen historial de trauma relacional, ¿no? O también de trauma complejo, y esto es mucho más difícil de definir, ¿no? de estipular, y mucho más sutil, ¿no? Claro. Porque además nos hemos ido acostumbrando a él, ¿no? Si es que esto es lo familiar, yo qué sé, ¿no? Sí. Y yo creo que lo importante primero es también en terapia como no culpabilizar a la familia. Simplemente vamos a entender cómo lo que tú has vivido ha influido y está influyendo ahora mismo, ¿no? En el presente. Eso es que hay que partir, y yo siempre parto de esa base de que uno como cuidador, ¿no? Hace lo que puede con los recursos que tiene en el momento que le ha tocado vivir, ¿no? Entonces, partiendo de eso, porque si no sí que puede generar como ponerse a los pacientes muy a la defensiva, ¿no? En el sentido de idealizar a los cuidadores y demás, y esto tampoco nos sirve. Claro, es verdad que la palabra trauma suena muy fuerte, ¿no? Y de hecho yo con muchos pacientes no la uso porque sé que les va... que no se van a identificar. Y porque en realidad es que hay muchos tipos de trauma, ¿no? El clásico, el que se conoce, ¿no? Y si hablamos de apego, ¿no? De relaciones intrafamiliares, claro, los traumas más graves que a lo mejor sí se reconocen, aunque dependerá del caso, pues abuso, maltrato, negligencia, esto es más fácil, ¿no? Que se reconozca, o que un adulto, por ejemplo, que recuerde que ha vivido esto, lo etiquete como algo que le perjudicó, que fue dañino y tal. Pero que luego hay otra serie de, podemos llamar microtraumas o fallos de apego no tan graves, pero que continuados en el tiempo tienen un efecto acumulativo, ¿no? Pues fallos, por ejemplo, de afecto positivo. Yo tengo pacientes adultos que me dicen, no recuerdo, por ejemplo, una paciente, no recuerdo ningún abrazo de mi madre. Claro, y una cosa que aprendí, y esto es de los últimos años, es que trauma es lo que pasa y lo que no pasa. Yo antes solo valoraba, pues eso, buscaba los traumas, ¿no? Lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado, entre comillas, malo. Pero, bueno, en diferentes formaciones, supervisiones y demás, ¿no? Me quedé, alguien lo comentó una vez y dije, es que no lo estoy valorando explícitamente, ¿no? Lo que hubieras necesitado y no tuviste, ya sea afecto, palabras amables, ayuda en algo. Entonces, ahí puede haber fallos menos graves a priori, pero fallos de aceptación o de afecto positivo o de regulación emocional, ¿no? De cuando estabas desregulado nadie iba. Bueno, todo esto sumado tiene un efecto, ¿no? De gotita a gotita, y el vaso se puede llenar o porque cae mucha agua de golpe o porque caen muchas gotitas seguidas, tarda más en llenarse. Y a nivel terapéutico es más complejo de trabajar también. Bueno, más complejo, lleva más tiempo, o es mi experiencia, ¿no? Un trauma simple, un incendio, un atraco, algo así, a priori, esto claro, generalizando mucho, pero va a ser mucho más rápido de trabajar a nivel terapéutico que fallos de apego chiquititos, pero que están ahí enganchados unos con otros. Por lo que tú dices, ¿no? Porque ha sido tan insidioso que yo creo que la persona, o sea, viene con unas, ¿no? O sea, es como que yo creo que hay que ir buceando y entendiendo, vale, viene con unos síntomas, con unas problemáticas a menudo relacionales en la vida adulta, pero es que tenemos que ir haciendo más o menos, no es así, pero un trabajo un poco de detectives, pero no detectives de ponerles a ellos en el foco, sino junto con ellos, ¿no? Ir buceando en esa historia de vida y desactivando también ciertos recuerdos, ¿no? Que pasa mucho que cuando nos metemos en terapia, de pronto emanan muchísimos recuerdos, muchísimas vivencias. También cuando empezamos, que yo creo que esto es muy importante, cuando empezamos a sentir un vínculo en el que somos vistos, en el que somos validados, en el que importa lo que sentimos, lo que decimos, que es ese vínculo terapéutico sano, ya empezamos a comparar, ¿no? Y decir, ala, esto no lo he tenido a lo mejor en mi vida, ¿no? Eso es. Y empiezan estas posibilidades. Entonces, sí, yo creo que ese trauma en el apego a veces es tan insidioso que inicialmente la persona no lo va a detectar, ¿no? Yo creo que por eso merece la pena, me parece muy interesante lo que tú dices, o sea, ver lo que está, o lo que estuvo, perdón, y lo que no estuvo, y lo que esa persona quizá necesitó. Yo me encuentro mucho, por ejemplo, sobre todo hombres, ¿no? Que han sido súper poco reconocidos o validados, en este caso por sus figuras paternas, ¿no? Jamás me dijo que estaba orgulloso de mí, jamás me dijo que
qué bien lo hacía, que cuánto me quería, que no, o sea, esos fallos de porque muchas veces se da por sentado o tienes que ser muy hombre y tienes que madurar y hacerte fuerte, ¿no? Y lo que no se dice, lo que no se expresa. Sí, en ese sentido yo, por ejemplo, lo que me encuentro es que muchos padres y madres, ¿no? Pero quizá con más padres, toman conciencia de determinadas cosas de su biografía cuando son ellos padres, ¿no? Cuando a lo mejor a ellos sí les sale ser afectuosos, ¿no? Y de repente empiezan a hacer conexiones, ¿no? Y dicen, pues esto no lo recibí, ¿no? O también puede pasar que no les sale ser cariñosos, ¿no? Y dicen, o regañan mucho a los hijos o se enfadan demasiado, ¿no? Y dicen, ¿y a mí esto por qué me pasa, ¿no? Y es en ese momento, ¿no? De la paternidad a la maternidad cuando se remueven muchas cosas y se ponen a reflexionar, ¿no? Esto sí están en ese momento de apertura de lo de atrás, ¿no? Totalmente. Yo me encuentro mucho de eso en terapia y mucha gente que viene a terapia dice, es que no soy capaz de no hacerlo. Yo sé que esto es malo para mis hijos o incluso para mi pareja, pero me encuentro como fuera de mí y no puedo evitarlo, ¿no? O sea, pues es que claro que hay un aprendizaje grabado muy profundamente, ¿no? Que va más allá de esa elección consciente, adulta, que tú luego has ido construyendo. Y Victoria, porque claro, es decir, estos son gotita a gotita, ¿no? Son ausencias o presencias dañinas, ¿no? En el vínculo. ¿Cuándo una herida emocional se convierte en un trauma? O sea, ¿cómo se va consolidando esto para que podamos hablar ya de un trauma relacional más serio? Claro, yo ahí creo que la clave es la temporalidad. Es decir, si alguien tiene una situación traumática o estresante, ¿no? Pues que me grita, ¿no? Mi padre, mi madre, un cuidador, ¿no? O me pega o no me hace caso, ya sea un fallo de apego grave o no, lo esperable es que tengamos una reacción a corto plazo, ¿no? El problema, y eso, bueno, puede ser un trauma, pero no va a ser problemático, va a ser problemático cuando tenemos dos factores. O eso se repite en el tiempo, es decir, al final es un trauma repetido y entonces va generando, pues, por ejemplo, va impactando en mi autoestima o en mi regulación emocional, es decir, cuando tiene consecuencias ya no solo a corto plazo, sino a medio o largo. Y a veces es porque sigue pasando y a veces no es porque sigue pasando. Es decir, a lo mejor pasó algo, vamos a poner un abuso sexual, por ejemplo, intrafamiliar, en un número acotado de 3 veces y a lo mejor ya no sigue pasando, pero eso no se ha podido digerir, no se ha podido procesar. Entonces, ya sea porque se mantiene la experiencia traumática o porque se mantiene el efecto negativo, cuando tenemos efectos negativos a medio y largo plazo es cuando podemos hablar de esto, ¿no? Cuando es un trauma que ya va a interferir en tu salud mental, en tu capacidad de regulación emocional, en determinada psicopatología. Claro. Y yo lo que me encuentro es que muchas veces algo que media es que no haya sido reconocido, ¿no? Que no haya sido hablado, que no haya sido visto, ¿no? O sea, que a mí me haya pasado algo, que haya tenido unos problemas relacionales con, por ejemplo, incluso en la adolescencia, ¿no? De pronto personas cuya relación con sus padres pues empezó a degenerar y a ir muy mal y nadie reconoció eso y nadie, ¿no? O sea, y se le culpó, incluso se patologizó, ¿no? El paciente designado es el adolescente y nunca se ha recibido como ¿no? O sea, ningún tipo de visibilización y yo creo que eso es no sé si es retraumatizante o un elemento, ¿no? que configura el trauma en sí, ¿no? La falta de articulación, de reconocimiento. Sí, esto, por ejemplo, a mí me impactaba mucho, ¿no? Cuando estuve trabajando en el centro de abuso. Un abuso sexual es una cosa muy grave, muy dañina, de las cosas más perturbadoras que le puede pasar a alguien, sobre todo si es de alguien cercano, ¿no? Pero yo me encontraba un trauma añadido, al final yo creo que se suma, ¿no? Que era cuando lo contaban y yo no les creía a la familia, esto es gravísimo y a nivel psicológico es indigerible, ¿no? O les culpaban, ¿no? Es decir, o contarlo y hacer como si nada, ¿no? O sea, ese tipo de... O sea, es un trauma relacional añadido al otro trauma, ¿no? Que a lo mejor inicialmente no era relacional. Esto hace muchísimo más probable que eso no se pueda digerir, ¿no? Que se vaya a quedar atascado de alguna manera. Y yo creo que por eso esto es de nuevo un recordatorio, ¿no? Para en psicoterapia todos nos encontramos, ¿no? Con personas que hacen difícil el vínculo. Nos encontramos, ¿no? Que es difícil a veces conectar, que nos van a poner un poco contra las cuerdas, o no contra las cuerdas, ¿no? Pero que es difícil pillarles el punto, empatizar. Y yo creo muchas veces a mí me ayuda recordarme misma, claro, o sea, que se está reactivando aquí en el vínculo, ¿no? Y mi trabajo ahí es reconocer un malestar, una situación difícil que a lo mejor se está experimentando en el aquí, en el ahora, ¿no? O sea, o a lo mejor parar y no estar tanto andando en el pasado, que muchas veces nos obsesionamos con, venga, pero tu relación con tu madre. No, vamos a hablar del aquí ahora, de cómo te sientes, de qué te está sucediendo, de por qué te estás escabullendo muchas veces, ¿no? Claro.
Sí, yo creo que los modelos operativos internos, es decir, nuestros funcionamientos automáticos, ¿no? Que decíamos antes, que me sale solo, o sea, a terapia se trae un trocito de cómo somos y de cómo nos relacionamos, ¿no? Entonces, si la persona en general pues tiende a, no sé, a estar a la defensiva o a que le cueste mucho conectar con las emociones o a no confiar, ¿no? Eso primero tiene un sentido, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo, porque claro, esto no funciona así, decir, bueno, yo recuerdo los primeros años, ¿no? Después de la carrera o en la carrera, y pensaba, bueno, uno va al psicólogo, pues te hace caso al psicólogo, se fía de él, ¿no? Como que ya está todo hecho porque tienes tu título ahí de psicología. Esto no va así para nada, ¿no? Entonces, tenemos que entender, yo creo que una cosa muy importante que tenemos que estar muy atentos los terapeutas es hacer hipótesis de qué está pasando todo el rato, y lo que tú decías es muy importante, ¿no? Aquí y ahora, es decir, a lo mejor nosotros incluso estamos trabajando trauma, lo hemos acordado, X sesiones anteriores ha sido de una manera, pero hoy el paciente está de otra manera y está de otra manera aquí conmigo. Entonces, ahí yo creo que hay que parar, intentar entender qué está pasando, devolverlo y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque eso va a deshacer nudos que a lo mejor están hechos de antes. Por ejemplo, si eso pasaba, imagínate una situación parecida en su casa, había alguna tensión pero no se hablaba, ¿no? Quedaba todo en el silencio, eso se archiva en el cuerpo de una manera, ¿no? Pero ahora es una oportunidad. Yo al final las situaciones difíciles, que se pasan mal a veces, pero son oportunidades para decir, bueno, en esta relación vincular sana se va a hacer de otra manera, y la persona, figura apego, el terapeuta, lo va a poner sobre la mesa, va a intentar entender qué me está pasando, no me va a juzgar, no se va a enfadar conmigo, y esto ya es reparador, ¿no? Esa experiencia. Claro, es una experiencia vincular que nos enseña una alternativa, ¿no? Hay algo, ¿no? Hay una manera distinta de reaccionar ante esto. ¿Qué huellas deja este tipo de trauma, ¿no? El trauma relacional? ¿Qué huellas deja en el adulto? ¿Qué es lo que tú ves en las personas con las que trabajas? Bueno, pues yo creo que en general podríamos decir que hay una mayor tendencia a estar fuera de ventana de tolerancia emocional. Cuando una persona se encuentra más o menos en ventana, se encuentra lo suficientemente tranquilo, regulado y conectado. Conectado es que pones atención a cómo estás, a las personas. Entonces, la vida es más fácil en general estando dentro de ventana, ¿no? Porque te facilita pues el rendimiento, los procesos cognitivos, las relaciones. Si tienes un problema, eres más creativo, tienes más paciencia. Entonces, eso en general, si estamos en ventana, es esto. Vamos a hablar de esto de ventana por si hay alguien que no es psicólogo, vale, para que nos entienda qué es esto de ventana emocional. Vale, pues hay dos posibilidades: estar dentro de la ventana de tolerancia emocional o fuera, ¿no? Si estamos dentro, pues tenemos cada uno nuestra ventana. Hay ventanas que son muy estrechitas. Entonces, eso significa que si yo estoy más o menos tranquilo, pero me pasa algo en el presente, un estresor, un disparador, me salgo de ventana y me puedo salir hacia arriba o hacia abajo. Bueno, no sé si esto se ve. Si es para arriba, sí. Me voy a hiperactivación. Esto puede generar o correlaciona con síntomas de ansiedad, con agresividad, con impulsividad, por ejemplo. Pero me puedo salir para abajo, y para abajo me quedo como con poca energía, me puedo quedar bloqueado, lo que sea. Esto es propio de todos los seres humanos, y todos en algunos momentos, incluyendo los psicólogos, por supuesto, nos salimos de ventana. ¿Qué pasa? Que cuando hay traumas sin procesar, la probabilidad de salir de ventana es mucho más. Van a salir, o las personas que les pasa esto tienen mucha más facilidad para salir de ventana. Es decir, porque son más estrechitas, por decir así, la ventana. Entonces tengo un estresor y ya me rozo con la hiperactivación, pero es que tengo 1,5 o 2 y ya me salgo, ¿no? Y cuando tienes apego seguro y más cosas procesadas, tú tienes más margen de ventana, entonces te puedes mover por aquí. Y claro, el estar fuera de ventana hace que tú lo pases mal, porque al final tienes síntomas, tienes dificultades, y los de alrededor también. O sea, al final influye en uno mismo y en su bienestar emocional, pero también en las relaciones con los demás, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo mucha rabia acumulada, eso se va a expresar de alguna manera. Con heteroagresividad, o verbal, o física, o hacia objetos, por ejemplo, o lo que sea. Entonces, al final puede repercutir en muchas áreas, claro. Claro, que es importante entender que esas salidas de tono, esas muestras de agresividad, esas amenazas al vínculo, lo que simbolizan es que la persona ha alcanzado un límite indigerible, ¿no? O que muchas veces algo ha sucedido en el presente que ha tocado con una herida muy profunda, ¿no? Eso es. A veces es muy evidente, pues por ejemplo, no sé si tienes una ruptura con una amistad, con una pareja o lo que sea, ¿no? Y te reactiva pues que tu padre o tu madre o quien fuera se fue de casa. A veces es muy obvio, ¿no? Incluso la persona, aunque no puede controlar que sea un disparador y salirse de ventana, pero lo identifica. Pero a veces no. Y claro, pueden pasar dos cosas cuando tenemos un disparador, que tenemos reacciones demasiado intensas. Es decir, bueno, esta situación de ahora del presente es para estar triste, o es para estar enfadado, o es para estar lo que sea, pero no tanto. Entonces puede pasar eso, o que tenemos reacciones raras, o para uno mismo, que uno mismo dice, es que no sé por qué reacciono así.
que esto yo lo escucho mucho en terapia, ¿no? O es un motivo muchas veces para ir a terapia, es decir, es que tengo reacciones que a veces no entienden los demás, pero sobre todo no entiendo yo mismo, y esto da una sensación como muy extraña, ¿no? De no tener control, de una cosa así. Y claro, hay que tener en cuenta que cuando hay trauma en general se activan resumiendo mucho, tres componentes. Por un lado, en el momento, ¿no? Determinadas emociones, pues puede ser miedo, enfado, lo que sea. La fisiología, el cuerpo, se activa en situación de trauma, ya sea en hiperactivación o en hipo. Y luego pensamientos negativos. Cuando tenemos trauma sin procesar, relacional, por ejemplo, se nos puede quedar grabada la idea de no le importo a nadie. Y yo solo tengo grabado a fuego desde que soy chiquitito. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en el presente quedo con un amigo, llega 10 minutos tarde y yo le dejo de hablar para siempre. Porque se me ha activado una cosa desproporcionada y grandiosa, ¿no? Que es esta idea de no le importo a nadie. Esto puede pasar, ¿no? Dependiendo qué cosas arrastremos del pasado, se van a activar ahora en el presente. Claro, qué importante, ¿no? Esas cogniciones negativas automáticas que se reactivan. Yo me encuentro muchísimas personas es algo como muy recurrente en terapia, que se les activa la cognición no soy suficiente. Y efectivamente, sí. Ante situaciones a lo mejor, pues, muy cotidianas, desgraciadamente, a día de hoy, ¿no? Me ha hecho ghosting el ligue de Tinder. No soy suficiente. Y de pronto se van fuera de ventana y un automachaque, incluso, ¿no? O sea, conductas autodestructivas, etcétera. Claro, eso puede llevar también, de alguna manera, ¿no? Es más complejo, pero a relaciones de dependencia, ¿no? O hacer lo que sea que haya que hacer a costa de incluso de uno mismo, ¿no? Para mantener la relación, ¿no? Al final, relaciones pues dañinas o que no son buenas para uno, entonces puede tener muchos tipos de consecuencia diferentes. Claro, para prevenir, ¿no? el que aparezcan estos pensamientos negativos y esa experimentación del trauma, ¿no? O sea, como que la persona se defiende. Eso es. Y hablando de defensas, también yo creo que si hablamos de apego y trauma hay que hablar de disociación. ¿Cuál es el papel de la disociación en el trauma y también en el apego, ¿no? Pero sobre todo en el trauma? Pues tal y como yo lo entiendo, es un mecanismo de defensa, es lo que necesita hacer el cerebro en un momento dado para protegerse. Es decir, por supervivencia a veces es fisiológica o física y emocional. Y claro, se puede manifestar, digamos, o activar de maneras muy diferentes. Y esto lo que luego vemos en la consulta es pacientes, por ejemplo, cuando hacemos la línea de vida, ¿no? Preguntamos pues, de los 0 a los 5 años, ¿qué recuerdas? ¿Positivo o negativo? Lagunas de memoria muy importantes, por ejemplo, eso es muy, 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 muy habitual. Es muy ¿no? Característico, ¿no? O tener sensaciones que uno no sabe de dónde vienen, ¿no? O como recuerdos borrosos. Claro, esto al final genera una narrativa de tu identidad incompleta, ¿no? Y esto genera pues, mucha inseguridad de alguna manera. Entonces es algo que en trauma grave, sobre todo en apego desorganizado, es bastante frecuente. Claro, esos episodios de disociación que incluso a veces nos pueden suceder en terapia, ¿no? O sea, que yo creo que todos tenemos experiencia de, en casos más graves, de pronto, ¿no? La persona se ha ido. Sí. Son situaciones que la persona lo pasa muy mal y el terapeuta, sobre todo también depende si tenías formación previa o experiencia o en alguna supervisión habías escuchado hablar algo de esto. Y es verdad, al final la formación PIR, claro, te da muchas tablas de ver situaciones muy complicadas. Pues yo estuve trabajando en un psiquiátrico, entonces claro, es verdad que de ahí a la consulta privada dice, es difícil que me pase algo más complicado que allí, ¿no? Pero situaciones pues eso, muchas veces lo que pasa es que te vas al recuerdo, pero no como recuerdo, sino que lo reexperimentas. ¿no? Yo, por ejemplo, con una paciente me pasó que se fue totalmente a un recuerdo de abuso. Y costó muchísimo traerla. O sea, es la paciente que más me costó traerla, que estuvimos casi una hora. Bueno, la siguiente paciente no la pude atender, le tuve que avisar porque estaba completamente en el pasado, ¿no? Eso estaba casi reexperimentando, dirías. Claro, todo lo que había quedado apartado, de alguna manera, disociado, que era mucho, vino como de golpe. De repente estaba contándome ya otra cosa, pero hizo ahí como un clic y vino todo de golpe, ¿no? Entonces, ese tampoco es el objetivo. Esto, fue así, pero la idea es, cuando hay disociación, y hay que evaluarlo muy bien, ir viendo la manera de que lo que no estaba accesible o no se podía reconocer, que vaya saliendo de poquito a poquito, que sea tolerable para el paciente. Esto es muy importante, ¿no? Y que los terapeutas tengan recursos y sepan cómo identificar cuándo es tolerable para el paciente, cuándo no, cómo traerle si se ha ido. Todo esto, hay que saber. Por eso yo creo que ahora, de hecho, o sea, vamos luego a hablar de MDR, porque yo creo que es algo, incluso te diría que se ha puesto ahora de moda. Me parece muy bien, porque yo creo que es una herramienta fundamental, pero yo a veces rehuyo mucho de
de aquellos terapeutas, o incluso que yo lo veo aquí, ¿no? en España, que te venden terapia MDR solo. Vamos a ver, yo creo que el MDR se tiene que enmarcar dentro de un proceso psicoterapéutico y que tenemos que ser muy cautos en cuándo empezamos el MDR con la persona, incluso, y no solo MDR, ¿no? Cuándo empezamos a abrir ciertas historias, porque hay que tener, oye, las defensas están ahí por algo muchas veces, ¿no? O sea, y tenemos que ser muy cautos y eso, y elaborar un vínculo. Qué importante lo que has mencionado antes de la historia de vida, porque del trabajo de línea de vida, que yo creo que muchas veces algunos psicólogos no la usan porque, bueno, qué sencillo esto, ¿no? Y menosprecian el valor que tiene. Al final la psicoterapia en sí es como ayudamos a las personas a narrar su historia y muchas veces es que nadie les ha ayudado a narrarla antes, ¿no? O no han podido hacerlo desde adultos. Entonces, un ejercicio que, entre comillas, es tan simple, entre comillas, yo creo que es algo que vertebra el trabajo terapéutico luego en muchas líneas, ¿no? Sí, creo que es fundamental para la formulación del caso, ¿no? Es decir, porque el paciente te viene con los síntomas, ¿no? Yo recuerdo eso en la universidad, que era, también depende del profesor, ¿no? Pero bueno, es que la mayoría no hacían psicoterapia. Entonces, claro, y te ese decían, es otro punto. Tiene ansiedad, pues técnicas de relajación, ¿no? Y tú sales diciendo, bueno, pues si tienes ansiedad, o sea, hay que quitarle el síntoma. No hay que quitarle el síntoma, hay que entender el síntoma y luego es que es como una muleta, ¿no? Podríamos hacer este ejemplo, ¿no? Si tú tienes una muleta, yo no te puedo quitar la muleta y no darte una contraoferta porque te vas a caer, ¿no? Entonces, esto es un poco lo mismo, ¿no? El síntoma tiene su sentido, ha llegado ahí a lo mejor ahora no hace falta, claro, a lo mejor tuvo sentido en su momento, traía un mensaje y ahora no hace falta, pero hay que actualizarlo de alguna manera, pero tenemos que generar las alternativas antes de, entre comillas, quitarlo, ¿no? Porque si no, más se activan defensas. Y con MDR, yo creo que hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Que iba a decir, hay mala praxis a veces, creo que a veces sí, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que tenía muchos pacientes que habían hecho otras terapias anteriores de otros tipos, incluyendo MDR. Claro, yo no estoy ahí en las terapias anteriores, pero a mí me cuentan cosas que si han sido así, son errores graves, ¿no? Pues por ejemplo, de adelantarse mucho, ¿no? Porque es verdad que, a ver, cuando tú haces una evaluación de un paciente y dices, identificas X traumas, ¿no? Yo qué sé, 3 traumas, y dices, es que le va a venir tan bien cuando podamos ir a eso, ¿no? Que estás deseando ir a eso. Pero no puede ser que tú estés deseando por encima, digamos, o que eso tape de alguna manera, no puedas ver si este paciente ahora, cómo está su presente, cómo está su pasado, qué recursos tiene de regulación. Entonces, hay pacientes que, por ejemplo, para trabajar un recuerdo directamente con MDR, la fase de preparación, ¿no? Porque sabemos que son 8 fases, no es solo aplicar movimiento ocular o estimulación bilateral, pueden ser meses o años. Es decir, yo pacientes con los que hasta que hemos empezado a intentar trabajar un recuerdo han sido más de un año. Claro. Y es lento, ¿no? Al final MDR también, otra de las ideas que hay es que es súper rápido. Pues sí, en trauma simple, sí. Yo no trabajo en trauma simple, no he tenido la suerte, no me llegan pacientes con trauma simple, ¿no? Pero si es trauma complejo, abuso, cosas graves, hay que ir muy despacito, al ritmo que, o sea, tampoco hay que ir despacito, ¿no? Pero que hay que ir con cuidado, ¿no? Y al ritmo que el paciente tolere. Esto es súper importante. Totalmente. Y es que fíjate lo que mencionas, ¿no? O sea, yo creo que cada vez más, incluso pacientes llaman a la consulta pidiendo MDR por eso, porque se vende como algo, ¿no? La solución definitiva a los traumas y sobre todo algo rápido, ¿no? Porque sí es verdad, claro, que muchos pacientes luego van con la narrativa fuera de, bueno, es que de repente en esta sesión conecté y tal. Sí, claro, pero ¿cuánto trabajo llevábamos antes? Que esto no ha sido, esto ha sido, ¿no? Como vale, el culmen o el inicio de algo, pero oye, que llevábamos mucho trabajo antes, ¿vale? O sea, no... Claro. Pero sí, se vende como algo muy rápido y yo creo que hay que contextualizarlo y que no es una terapia en sí. O sea, que yo creo que hay que... Y sé que hay mucha gente que lo defiende como una terapia. Yo, desde mi enfoque, no. Creo que es una manera... o sea, algo que meter dentro de lo que es el trabajo de trauma y apego, ¿no? Claro, me tienes que tener más recursos porque si te llega de este perfil de pacientes que no está indicado ponerse a procesar si solo sabes procesar, bueno, o le derivas, ¿no? Con otro terapeuta que sepa hacer otras cosas o no sé qué vas a hacer, ¿no? Alargar el tiempo y eso tampoco me parece bien, ¿no? A nivel ético, ¿no? Entonces, claro. Bueno, tenemos que estar preparados, ¿no? Y yo creo que algo en general común a los psicólogos es la necesidad de tener un modelo de trabajo, desde luego, pero luego de seguir formándonos y de tener recursos y de estar actualizados. Entonces, es una profesión de muchísima responsabilidad. Sí. Y tú hablabas antes de algo fundamental que es, o sea, la función del síntoma, la simbología del síntoma, que nos pasa algo, yo creo, en psicología y psiquiatría, y es que, claro, la manera en la que el DSM, ¿no? y la CIE-10 han estipulado los trastornos, han ordenado los trastornos, lo basan mucho en trastornos
por síntomas. Sí. ¿Vale? Es la manera en la que no pasa nada, pero que no podemos olvidar que la ansiedad es un síntoma, no es la causa. La depresión es un conjunto de síntomas, ¿no? Pero no es la causa. Y si hablamos de apego y trauma, pues las sintomatologías más comunes yo creo que nos vamos a encontrar son los trastornos de la personalidad, ¿no? Hablando así en general en términos más psiquiátricos, pero no podemos, yo creo, dejar de entenderlos como síntomas de algo más profundo, ¿no? Y no aplicar necesariamente esa etiqueta diagnóstica de tú lo que tienes es un trastorno límite del apego, sino qué ha pasado y qué has aprendido de forma disfuncional en tu vida para desplegar este tipo de conductas y de relaciones, ¿no? O sea, yo lo que quería ahora abrir más bien es cuál es la relación entre los traumas de apego y los trastornos de la personalidad, ¿no? Que no son como entidades ahí diagnósticas separadas, sino que se enraizan en esto fundamentalmente. Claro, sí. Decíamos antes, ¿no?, que el apego inseguro es un factor de riesgo para la psicopatología, para cualquier psicopatología, cuadros de ansiedad, depresión, estrés postraumático, lo que sea. En general, los trastornos de personalidad correlacionan más con apego desorganizado, ¿no? Y al final, porque en apego desorganizado hay fallos de apego de todo, ¿no? Fallos de conexión emocional, de afecto positivo. Entonces, las relaciones vinculares no son sanas, son dañinas en gran parte. Vamos a hablar, Victoria, sí. Igual, por si hay alguien que nos está escuchando. ¿Qué es esto del apego desorganizado? Que seguro que alguien que no sea psicólogo dice, ¿de qué están hablando? ¿Qué? Bueno, vamos a hacer un mini resumen de los tipos de apego. Entonces, bueno, de apego seguro ya hemos hablado. Es cuando todo va suficientemente bien, ¿no? Suficientemente bien, incluyendo errores, porque eso forma parte. Esto es resumiendo mucho y como aviso, ¿no?, para navegantes de no simplificar demasiado, ¿no? Porque salto una cosa y ahora vuelvo. Ahora hay algunos terapeutas que han cambiado el DSM por los tipos de apego, en el sentido de etiqueta, ¿no? Y decir, y esto es lo que tienes, y como esto es lo que tienes, así eres y así te vas a quedar, ¿no? Porque eres un evitativo. ¿Esto qué es? Pero bueno, en perfiles evitativos, de apego evitativo, pues tienen más dificultad para conectar las emociones, más distancia emocional, así a grandes rasgos. En apego más en hipoactivación de la ventana de tolerancia. Están más bloqueados, hablan menos, bueno, en general, a la hora de comunicar sus necesidades o lo que sea a nivel emocional les cuesta más. En hiperactivación de la ventana de tolerancia que hablábamos antes, correlaciona más con el apego más ansioso preocupado, ¿no? Más estar en hiperactivación emocional, pues ya sea de ansiedad, pensamientos rumiativos, lo que sea. Y en general, en términos de ventana de tolerancia, en apego desorganizado hay subidas y bajadas muy rápidas, es decir, hay inestabilidad de alguna manera. Y correlaciona con psicopatología más grave, ya sea trastornos de personalidad, psicosis, trastornos de adicción, cosas así. Muy general, ¿no? Pero bueno, como un apunte, ¿no? O sea, para que las personas entiendan. Entonces, tú me dices que lo más recurrente en los trastornos de la personalidad son estos casos, ¿no?, en los que el apego está desorganizado. ¿Cómo se refleja esto en las infancias de estos pacientes? ¿Qué han podido vivir, ¿no?, para luego desarrollar un trastorno de la personalidad? ¿Qué cosas atiendes tú? ¿Qué cosas ves tú? Pues lo más habitual, y además coincide con la clínica y con la investigación, que no siempre es así, es abuso, maltrato y negligencia intrafamiliar. O sea, no tiene nada que ver, pues, por ejemplo, abuso externo de un desconocido que hago en familia. Eso además suele ser repetido en el tiempo. Y lo que te decía es lo que pasa y lo que pasa después. Es decir, a lo mejor el abuso, por ejemplo, es por parte del abuelo, pero yo se lo hago llegar de alguna manera, ¿no?, a mis cuidadores principales, ¿no?, a mis padres, y o no me creen, o me culpan, o me ridiculizan, o hacen. Es que he tenido pacientes que lo contaban. Me está hablando de un adolescente, de 18 años, me dijo, se lo conté a mi abuela, se me quedó mirando y me dijo, ¿qué quieres comer hoy? Esto es absolutamente perturbador, ¿no? Entonces son el apego desorganizado, que correlaciona con trastorno de personalidad, normalmente lo más habitual, abuso, maltrato, negligencia, y luego fallos de apego añadidos a todo eso, es lo más habitual. Claro, o sea, abuso, maltrato, negligencia. Y luego yo creo que en la escala más o menos patológica, ¿no? O sea, de personas que a lo mejor no tienen un trastorno de la personalidad, pero sí hay rasgos, ¿no? Yo creo que ahí nos movemos ya en las ausencias o en los movimientos familiares, quizá más dentro de una terapia sistémica, ¿no? Pues se me ocurre, ¿no?, un paciente con el que estoy trabajando, alguien cuya madre le colocó demasiado pronto en el papel de padre, ¿no? Le sube ahí de la ausencia del padre, de pronto le da unas responsabilidades, ¿no? O infancias que de pronto no han sido, bueno, no sé si voy a decir robadas, qué dramática, pero sí, ¿no? O sea, de infancias que de pronto han tenido que evolucionar a ser un adulto y a
atender cosas, ¿no? Que, para las que incluso el cerebro no estaba preparado, ¿no? Sí, muchas veces hay, claro, no es suficiente, ¿no? Pero cambio de roles o inversión de roles, mejor dicho, en el sentido de que por el motivo que sea, ¿no? Porque hay, o porque no está físicamente uno de los progenitores, o porque no se encuentra bien emocionalmente, lo que sea, no se le coloca en el lugar de cuidar a los otros adultos, por ejemplo. Eso, si es muy, muy, muy repetido en el tiempo, al final tiene su impacto negativo, ¿no? O la intrusividad, ¿no? Esto igual, claro, es difícil, yo creo que no hay casi ninguna cosa que por sí misma lleve a algo, no es una cosa causal, ¿no? Es una suma de factores, ¿no? Pero muchas veces hay intrusividad respecto a la intimidad, por ejemplo, ¿no? Hablo de adolescentes, pero incluso de adultos jóvenes que a lo mejor viven con los padres y no pueden cerrar la puerta de su habitación, o cuando se duchan tiene que estar abierto, o les eligen las ropas, que hay muchos ejemplos o no muy pueden diferentes. tener sus propias ideas políticas, ¿no? Y eso me lo encuentro mucho. Claro, eso por sí mismo no genera obviamente psicopatología, pero sumado, porque al final podría ser una invalidación constante, ¿no? De lo que tú piensas es una estupidez, o es que eres tonto, o dependes de mí, no sabes pensar por sí mismo, me necesitas, ¿no? Y al final todo eso suma. Claro, sí, que al final son cosas sutiles, pero que sumadas generan ese daño en el apego y esa vivencia de trauma, ¿no? Que por eso la idea de esto también es transmitir que trauma es una palabra muy grande, pero que tiene muchas formas y sobre todo muchas secuelas, muchas maneras, ¿no? Y que muchas veces pues, no nos vamos a dar cuenta, pero que yo creo que una manera de recabar pistas en el presente para darnos cuenta cada uno, ¿no? del tipo de trauma relacional que tenemos es ahondar en, oye, ¿qué conflictos relacionales suelo tener yo, ¿no? O sea, suelo discutir con mi pareja siempre por esto, o siempre con mis amigos, lo que tú decías. ¿Qué cosas se ponen recurrente en mi mente? ¿No soy suficiente? O, no sé, otra cognición así negativa que podamos traer como muy típica. Porque es que sabes como súper nadie me valora. Nadie me valora. Bueno, hay otras en otra línea de fue mi culpa, también está activa con frecuencia. Claro, esto como está ahí tan grabado, sale todo el rato, ¿no? Es verdad que a veces sale de forma más intensa o incluso y puede generar más problemas, puede ser problemas en una pareja o con los jefes, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, es que de los últimos 5 trabajos he acabado mal, ¿no? Claro, esto en algún momento está, si uno se puede parar a pensar, porque si no, sobre todo porque te va a seguir pasando, ¿no? O sea, porque hay una fuerza, vamos a decir así, algo que te lleva a que se repitan. Si estás muy desconectado, pues a lo mejor lo achacas, lo externalizas, ¿no? Y dices, bueno, es que mala suerte, es que fíjate, los demás. Claro, cuando eso se repite en el tiempo, a lo mejor hay que parar y decir, bueno, puede ser, ¿no? Que tengas mala suerte y puede ser que sean contextos no cuidadosos, ¿no? De determinadas instituciones, ¿no? Pero puedes parar y decir, bueno, y hay algo mío, ¿no? A lo mejor que, sobre todo porque, no tanto para colocar culpas, ¿no? Es decir, no es culpa de ellos o mías, porque si es tuyo, una parte, lo que tenga que ver contigo, se puede valorar, ¿no? Trabajar y a lo mejor desautomatizar cosas que te salen automáticamente. Yo creo que aprender fundamentalmente a responder de una forma distinta, ¿no? O sea, a responder en este caso de una manera más adulta, porque, oye, uno ha desarrollado las herramientas que podía, que muchas veces son, o en la vida adulta llegan a ser disfuncionales, ¿no? Que fueron funcionales en el niño, en el adolescente, y de pronto llegas a la vida adulta ya. Eso es. Hay un concepto que es el de tiempo traumático, que es que el cerebro no distingue pasado-presente, ¿no? De alguna manera, entonces tienes reacciones ahora, pues eso, que a lo mejor encajan con un niño de 8 años o con un adolescente, ¿no? Y a lo mejor se está replicando, por ejemplo, si ha habido fallos de apego por parte de un profesor, ¿no? De ser demasiado exigente o incluso hacer comentarios negativos. A lo mejor ahora ese niño está en el trabajo y cuando su jefe, de manera más o menos neutra, le pregunta, oye, ¿has enviado ya el email que tenías que mandar? A lo mejor lo percibe como me está cuestionando, se va a reír de mí, ¿no? Y reacciono mandándole a la mierda, ¿no? O no durmiendo esa noche porque estoy preocupadísimo por eso, ¿no? Entonces, al final, es que eso se lleva mucha energía también. Claro, pero y qué importante que menciones las relaciones laborales, porque yo creo que muchas veces nos centramos en los problemas relacionales típico, ¿no? De la pareja, los que vas a tener con los hijos o con amigos, pero es que muchas veces nos podemos, no, o sea, al final los jefes no dejan de ser figuras de apego y figuras de autoridad. Entonces, esos conflictos recurrentes que tenemos con estas figuras de autoridad, en las que muchas veces proyectamos muchas cosas, nos van a dar mucha información de qué nos ha pasado en el pasado. Claro, sí, por eso la evaluación, aunque un paciente puede llegar con X síntomas de ansiedad, insomnio, lo que sea, y vamos a intentar valorar pues todas las áreas, tanto del presente como del pasado, ¿no? O a lo mejor viene por un problema de pareja y tú le preguntas
obviamente por eso, pero por más cosas, ¿no? Esto a veces genera como sorpresa, a veces un poco de molestia, ¿no? Decir, oye, a ver, que yo venía aquí a trabajar la pareja, que déjame de mi jefe, ¿no? Pero que son como piezas del puzzle, ¿no? Que nos pueden ayudar a entender y eso, a ver de dónde vienen las cosas, ¿no? Porque así lo vamos a poder trabajar mejor. Y otra cosa que has mencionado, que quiero contar una situación que a mí me pasó con un paciente. Has hablado, ¿no?, de esta noción básica que a veces a los pacientes les cuesta mucho reconocer, de que el pasado está vivo en el presente, o no sé cómo lo has mencionado tú, ¿no? O sea, que existen estas dos realidades constantes, ¿no? O sea, que estamos en el presente y en el pasado afectivamente y relacionalmente. El otro día estaba con un paciente con el que llevo yo trabajando mucho tiempo y como tantos hombres es uno de estos pacientes que rara vez ha llorado en terapia, ¿no? O sea, bueno, pues viene todo siempre, ¿no?, con los deberes muy bien hechos y hemos trabajado muchas cosas, pero hay un espacio ahí afectivo que todavía no se ha dejado explorar del todo. Y sucedió algo, ¿no? Y es que él en la sala de espera, pues él está escribiendo ahora una historia para su hijo de 8 años, acerca de unas aventuras, de unas situaciones, pues porque lo quiere hacer para su hijo y porque a él le gusta escribir. Y algo sucedió que le hizo conectar con algo que parecía aparentemente no trivial. Y entró a terapia, vamos, emocionadísimo, llorando, y empezaron a emerger muchísimas emociones. Claro, él estaba estupefacto. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué me está sucediendo? Y yo trataba de explicarle todo el rato esto, ¿no? O sea, es que hay emociones que están en nosotros que no vienen de ahora, de lo que me ha pasado hoy, ¿no? Justamente, además, que conectaba mucho con su hijo, tiene la misma edad que tenía él cuando empezaron a suceder cosas difíciles en su vida. Y ahí sí que, ¿no? O sea, me sirvió para que él vivenciase algo que yo había tratado de explicarle en muchas ocasiones, ¿no? Pero es que el pasado está vivo en el presente. Y en este tipo de psicoterapia lo vamos a vivir continuamente y hay que resaltarlo, ¿no? O sea, sí. A mí me es muy útil también la parte psicoeducativa. Es verdad que cuando yo hago la evaluación, formulación del caso, yo hago una propuesta de intervención con objetivos concretos, según todo lo que hemos hablado, consensuamos, lo escribo a boli, añadimos, cambiamos, lo que sea. Y para mí, antes lo hacía, pues no sé, cuando surgía un poco, ¿no?, la parte psicoeducativa, pero ahora yo cada vez soy más estructurada en esto y es como que lo voy contando desde el principio. Es verdad que quizás más cognitivo, entra por lo cognitivo, decir, bueno, te voy a contar algunas cosas de psicología que creo que nos pueden ser útiles a lo largo del tratamiento, ¿no? Y cuento la ventana, un poco como lo hemos contado ahora, pero bueno, un poquito más extenso, bases de apego seguro y psicobiología del trauma. Esto es lo que cuento a otros pacientes. Algunos también la teoría polivagal. Adaptado para que me lo entiendan, porque son palabras raros, ¿no?, que los terapeutas dirán, menuda chapa le cuentas a tus pacientes, sí, pero dosificado en el tiempo y mientras ellos están en ventana. Es decir, si alguien está atento, o sea, si yo veo que me está pudiendo entender, escuchar y demás, sigo. Y si le puedo contar a lo mejor la ventana, normalmente la cuento en una sesión. Hay pacientes con los que he tardado 10 sesiones en contársela, o sea, a trocitos, ¿no?, porque no podían. Y esto ahí lo tienen desde el principio, ¿no? Y yo también me sirve, ¿no?, para ver si dicen, bueno, pues esto tiene sentido, pues eso, qué cosas de atrás puedan influir ahora. A veces se manifiestan y hacen un despliegue de todas las defensas, de decir, bueno, el pasado ya pasó, no tiene nada que ver con lo que me pasa ahora. Esto da muchas pistas, ¿no? A mí el compartir conocimiento con los pacientes, adaptado a lo que puedan entender, porque esto yo lo hago en sesión familiar, individual, es decir, con niños de 8 años les cuento la teoría polivagal y la ventana, con muñequitos o lo que sea, adaptado, pero me sirve mucho para valorar en qué punto están de nivel de conciencia, ¿no?, de qué cosas les han pasado, o a nivel de trauma, cuando cuento bases de apego seguro, decir, no, mis padres lo hicieron todo bien. Esto es imposible estadísticamente, me refiero. No y todo mal eso. tampoco, eso es difícil, no sé qué es más difícil, y todo bien o todo mal, ¿no? Pero bueno, todo esto te da pistas, ¿no?, de dónde por ahí hay defensas, pero no es como para pillarlo, ¿no? Decir, uy, esto es como, bueno, me lo apunto, ¿no? Y por aquí, por ahí, normalmente cuando hay estos defensas y normalmente hay chicha por ahí, ¿no? Pero no es el momento de trabajarlo. O sea, yo me lo apunto como decir, bueno, más adelante valoraremos, ¿no? Entonces ahí a lo mejor ese paciente le has contado cosas, ¿no?, y a nivel cognitivo ahí se le ha quedado, pero ahí ya lo está experimentando, ¿no? Claro. Y yo creo que es muy bonito porque ahí lo está experimentando contigo, se permite que salga porque a lo mejor antes, o sea, esa emoción, a lo mejor no, eso estaba ahí antes, pero no había podido salir y a lo mejor había alguna oportunidad o había habido algún disparador que lo podía haber enganchado, pero a lo mejor no se sentía lo suficientemente seguro, ¿no? Y a lo mejor el vínculo luego es más poderoso y se permite que eso salga, ¿no? Claro, entonces, no, y permitirse, o sea, hasta que la persona se permite hacerse vulnerable.
delante de un terapeuta. Yo creo que eso todos los que hemos estado en terapia lo entendemos, ¿no? O sea, es que cuesta mucho hacerse vulnerable delante de alguien que no conoces de nada, ¿no? Que tiene unos títulos muy maravillosos y que te habla así como un experto, pero vamos a ver, que estoy abriendo mis interioridades e incluso te estoy contando cosas que jamás, que me están sorprendiendo hasta a mí, ¿no? O sea, claro, sí, esto pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, imagino que te pasa decir, bueno, es la primera vez que cuando alguien en terapia esto es maravilloso, ¿no? La primera vez que hablo de esto o la primera vez que tengo tal sensación, la primera vez de lo que sea o me estoy dando cuenta que no sé qué ahora, son momentos muy importantes, yo creo, de la terapia. Sí, para el vínculo. Y pues mira, aprovechando, ¿no?, que has mencionado la neuropsicobiología del trauma y la teoría polivagal, yo creo que puede ayudar quizá que ahondemos un poco en esto porque yo creo que es importante, ¿no? O sea, efectivamente, estructurar bien la terapia. No somos amigos, no somos padres, no somos, estamos aquí para algo, ¿no? Y que en este contexto la psicoeducación estructura mucho y es lo que necesitan este tipo de personas. ¿Podemos detenernos un poco en esto? Sí, vamos, yo cuando la psicobiología del trauma la voy a llamar así si ellos han usado la palabra trauma antes. Claro. Es decir, yo lo que te decía, yo voy a usar el lenguaje muy adaptado. Si me hablan de estrés, hablamos de estrés. Si me hablan de lo que sea. Y es básicamente lo que comentábamos antes de los 3 componentes del trauma, ¿no? Cuando vivimos determinadas situaciones, se activan determinadas. Yo normalmente lo que hago es poner ejemplos de cosas que creo que le pasa a ese paciente y de otras. ¿Por qué? Porque puede ser muy abrumador para un paciente poner ejemplos todo el rato suyos. Porque si sobre todo es perfil más ansioso o preocupado, se va a conectar con la emoción que a lo mejor yo estoy nombrando que él ha tenido, ¿no? Si yo le pongo ejemplos de situaciones que me ha contado en la evaluación, puede ser demasiado activador, ¿no? Entonces, como permitir el descanso también, decir, bueno, te pongo ejemplos de lo tuyo, pero también de otros. Esto es algo que he ido incorporando en la psicoeducación. Y en pacientes a lo mejor perfil más evitativo, pues ya ponen ellos la distancia, le tengo que poner algo suyo también para ver si por ahí se van conectando. Entonces, para mí la psicoeducación, normalmente hago esquemitas, dibujos, uso vídeos, material audiovisual. Entonces le hemos explicado esto, que hay 3 componentes del trauma, lo de las emociones, el cuerpo, las ideas negativas, y que todo eso se queda por ahí si no se procesa bien. Y no se procesa bien o porque se me hace bola, se me acumula, porque me pilla en una mala época, por lo que sea. Es decir, hay muchos factores que pueden hacer que eso se quede ahí y se me queda. Yo lo explico como uso muchas metáforas, ¿no? Pues como una bomba apagada, pero ahí está. Y cuando hay una mecha en el presente, explota. Entonces ahí metemos el concepto de ventana de tolerancia. Tengo algún vídeo grabado, por ejemplo, o algún audio abierto en YouTube donde explico, porque muchos se lo explico y me dicen, esto me lo tienes que volver a contar. Entonces al final lo grabé. ¿Sabes? Y dije, bueno, pues eso luego vamos a pasar el link y lo vamos a poner en recursos para que la gente lo pueda ver en este vídeo. Para revisar, ¿no? Entonces el de ventana es uno de los conceptos más, y de la teoría polivagal, nuevamente más, claro, vamos hilando los conceptos, ¿no? Es decir, bueno, voy a hablarte hoy de la teoría no sé qué y mañana de no sé qué, que para la gente me diga, esta mujer me está dando clase, porque claro, soy docente, ¿no? Pero ahí no están para eso, ¿no? Es darle un sentido para su caso en concreto, ¿no? La teoría polivagal y, bueno, en general la psicoeducación, a mí me parece que es muy útil porque muchas veces aporta ya una reformulación. Me refiero, por ejemplo, en terapia familiar o si el paciente identificado es un niño, un joven, con mucha ansiedad, por ejemplo, ¿no? Y que contesta mal, aparte de por la edad, ¿no? Si tú vas explicando ventana de tolerancia, que tiene un disparador, que está en hiperactivación y que es una respuesta automática, es como, vale, entonces no es porque mi hijo me odie y no sé... Que sea un malcriado. Claro, sea un maleducado, tal. O, por ejemplo, claro, porque esta psicoeducación yo la hago con quien me escuche, me refiero, con los profesores también, con los tutores o los orientadores. Entonces, chicos, por ejemplo, que están en clase en hipoactivación claramente y que se duermen, pero porque están que no están bien, me refiero, porque claro, en clase es más llamativo y se ve más fácil si alguien es agresivo, si tiene ansiedad, es más evidente, ¿no? Pero cuando estás en hipoactivación llamas menos la atención. Entonces ya los profesores, cuando me llaman, ¿no?, para decirme que este chaval, es que fíjate, es que le estoy hablando y está como oído y no ha fumado ni nada, ¿no?, dejar todos tóxicos, y como, bueno, es que está en hipoactivación. Y yo les cuento, o sea, yo todo el que quiera que pueda aportarle algo se lo cuento, ¿no? Y en los informes clínicos hablo de ventana de tolerancia, hablo de cosas de apego. Y de la teoría de Porges, así nada, muy resumido, lo que les explicamos es que cuando hay un peligro percibido, claro, yo suelo poner un ejemplo sencillo, ¿no?, de estar en la selva y que hay un conejo, por ejemplo, y entonces ve un tigre a lo lejos. Entonces el sistema nervioso del conejo, la primera reacción automática, igual que con los humanos, es ver si alguien le puede ayudar, ¿no? Es como sería el sistema ventrovagal, que es el de la conexión social, es decir, cuento con otros, tal.
¿no? Y esto lo planteo como psicoeducación, pero voy haciendo preguntas, ¿no? Por ejemplo, si es una sesión familiar, ¿no? Y como, bueno, ¿qué creéis que el sistema nervioso le va a decir al conejo? Es como, bueno, no tienes nada que hacer, aunque esté tu colega conejo al lado, o haya, bueno, si hay 150 conejos, a lo mejor, sí, pueden, pero no parece, ¿no? Entonces, lo que dice Porges es que ese es el primer escalón. El sistema nervioso lo valora súper rápido porque está en juego de la supervivencia. Si no se activa ese, se activa el sistema nervioso simpático. Entonces, el sistema nervioso dice, vale, voy a intentar huir o voy a valorar si puedo huir. ¿Puedo huir? Está chunga la cosa, ¿no? Salvo que esté a lo mejor muy lejos, esté medio cojo el otro, el tigre, está complicada. Vale. Y si no, pues voy a intentar huir a lo mejor o luchar también, ¿no? Sería otra opción. Y se van como descartando. Entonces, el primer sistema, que es el ventrovagal, es intentar pedir ayuda. Si eso no está disponible porque no hay nadie o porque no es suficiente o porque yo no me fío del que tengo al lado. Porque he aprendido que eso no sirve de nada. Eso es. O porque me hace daño el mismo que me podría ayudar. Claro, hay muchas cosas que pueden hacer que eso se active, o sea, se valore y en un milisegundo se decida que no, se descarte. Entonces nos vamos al siguiente escalón, sistema nervioso simpático. ¿Puedo luchar? Conejo tigre, chungo. ¿Puedo huir? Chungo. Entonces se activa el tercer escalón, que es el sistema nervioso dorsovagal, que este es el que te haces el muerto, ¿no? Esto en un animal es más obvio, ¿no? Pues, y de hecho el sistema nervioso no es que lo simule, es que empieza a tener parámetros de muerto, le baja la temperatura corporal, ritmo cardíaco, y esto a los humanos nos pasa algo parecido, ¿no? Claro, yo mientras voy contando estos ejemplos, ¿no? Y la teoría polivagal y lo dibujamos y ponemos figuritas de la caja de arena, lo podemos usar, vamos viendo esto qué sentido tiene o si tiene sentido para la persona que se lo estoy contando, ¿no? Si es una familia, a los padres o a quien esté, vamos a ver si esto, por ejemplo, una cosa muy reflexiva, ¿no? Que hacemos es como, bueno, tu hijo, tu hija, ¿en qué estado, en qué escalón está habitualmente, ¿no? ¿O qué crees que le ha traído aquí? ¿Y qué crees que ha podido pasar antes? ¿Y tú cómo le ves al otro? ¿No? O sea, al final no es solo la psicoeducación porque sí, como, bueno, yo te cuento esto porque te puede ayudar, pero vamos a reflexionar, o sea, es como la primera parte, luego vamos a reflexionar sobre esto. Y esto, por ejemplo, personas que han tenido abuso, maltrato, personas que se han quedado paralizadas en determinadas situaciones, que se activa muchísimo la culpa y demás, ¿no? A veces, no, muchas veces no es suficiente, ¿no? Pero a veces el decir, no, es que esto es el funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? Porque él tenía que haber gritado, tenía que haber pedido ayuda, tenía que haber corrido. No, tu sistema nervioso hizo en este momento lo que era mejor para sobrevivir. El problema es que eso a veces se queda atascado y nos quedamos en el escalón dorsovagal congelados y a lo mejor han pasado 10 años y ya no estás en esa situación, ¿no? Pero esta parte ya se empieza a reformular. Sí. Sí, y además eso genera, yo creo que muchas veces, o sea, sobre todo las personas que se quedan en ese escalón, ¿no? de casi un poco también disociadas, ¿no? O sea, sí, eso es. Muchas veces yo veo que vienen rebotados de otros terapeutas o de eso, terapeutas en el colegio, psicólogos en el colegio y tal, profesores, que es un vago, es que no hace nada, es que... por eso, porque falta una comprensión de, pero es que esta respuesta es casi supervivencial a algo, ¿no? Nos está hablando de algo mucho más profundo. Claro, sí, porque hay cosas, a ver, que son por la edad, me refiero. Aparte, claro. O están en hiperactivación. O sea, es esperable que un adolescente pues conteste. Esto es una cosa, ya lanzar sillas y que tenga que ir la policía, esto ya no es de adolescencia. Es decir, ¿qué le pasa? Yo que me planteo cuando alguien está muy en hiperactivación o en hipo es ¿qué le pasa por dentro, ¿no? O sea, ¿qué le está pasando ahora y cómo ha llegado a eso, ¿no? Y claro, es que además las figuras potenciales de apego, que podemos ser, bueno, padres, terapeutas, tutores, los profesores que tienen un papel súper importante porque se pasa mucho tiempo en clase, o damos apego seguro o inseguro, es decir, o lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y esto, tomar conciencia de esto me parece importante porque una intervención, pues eso, un chaval que esté en hipoactivación porque ha tenido X trauma, no lo ha procesado, que encima le estén machacando, por ejemplo, un profesor, ¿no? Por desconocimiento, por lo que sea, ¿no? Que es que eres un vago, es que no vas a llegar a nada en la vida, es que no sé qué, es que va a bajar más todavía, ¿no? Y claro. Luego cuando vayamos a terapia va a ser mucho más costoso sacarle de ahí. Las terapias es más trabajoso, lleva mucho más tiempo. Alguien que está en hipoactivación o en lo dorsovagal, ¿no? Más en bloqueo, en congelación, va a llevar mucho más tiempo que vuelva a estar bien que alguien que está en hiperactivación, en principio. En principio. Vamos a meternos en cómo ayudamos nosotros a solucionar todo esto, ¿no? Que es un proceso largo. ¿Cómo trabajamos el apego en psicoterapia, Victoria? Bueno, creo que hay muchas formas de hacerlo, pero lo fundamental sería ofrecer apego seguro. Tan sencillo y tan complejo como esto, claro. ¿Cuál es la dificultad de esto? Que para ofrecer apego seguro lo tengo que tener.
Y claro, esto no te lo da el título de psicología, ¿no? Estaría muy bien, pero... o de psiquiatría, ¿no? Quiero decir con esto que lo primero que tenemos que hacer es revisarnos nosotros, ¿no? Tú hablas antes de lo recomendable que sería, ¿no? Hacer un trabajo previo propio, o por lo menos chequear, ¿no? Y decir, vale, yo qué apego tengo, porque es que si no voy a tener mis propios disparadores en consulta, ¿no? Si yo me voy a poner nazi. Obligatorio. Obligatorio. Yo creo que sería obligatorio. Nada de recomendable, ¿no? Obligatorio, sí o sí, ¿no? Para que te den el título. Claro, porque eso, a ver, puede generar, el no tener apego seguro, por ejemplo, puede generar pocas dificultades o muchas, o podemos ser sin querer muy dañinos para una persona. Por ejemplo, si yo soy un terapeuta súper evitativo, claro, las expresiones emocionales intensas no las voy a llevar bien, y aunque, claro, no va a ser una cosa consciente, pero yo solo voy a limitar de alguna manera, lo voy a acotar, no voy a dar, por ejemplo, espacio a eso, y a lo mejor ese fallo de apego que yo estoy haciendo ahora en el presente, que es no permitir la expresión emocional, es lo que le pasaba al paciente, que por eso tiene un apego evitativo, y estoy replicando los fallos de apego. Esto es una cosa horrorosa, ¿no? Que los terapeutas, ¿no? Claro. Que eso pueda pasar. Entonces, claro, lo primero es tener un apego más o menos seguro. Luego podemos tener tendencia un poquito a lo evitativo, un poquito a lo así. Eso somos humanos, me refiero, ¿no? Sí, incluso podemos decir que o sea, que muchas de las heridas que hemos vivido los terapeutas nos van a ayudar, una vez trabajadas, claro, a entender la vulnerabilidad de los pacientes. O sea, que yo creo que de nuestra propia terapia, no por identificación o proyección, pero que vamos a entender esa vulnerabilidad que ellos traen muchas veces, ¿no? Claro, has dicho algo muy importante, que esté profesado, que esté trabajado, ¿no? Yo a veces veo, claro, no sé si así lo hacen de verdad, ¿no? Pero en películas, ¿no? Pues de grupos, ¿no? De personas que han vivido por situaciones, claro, esto puede ser terapéutico, sí, lo han procesado, pero claro, el hecho de haber sido, yo qué sé, exalcohólico, o no sé qué haber tenido no sé qué cosa, creo que tiene sus riesgos si no se ha trabajado, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a los terapeutas, claro, la base, y porque lo vincular, o sea, la reparación del apego, ¿no? Si alguien quiere hacer este trabajo, es desde un apego seguro. Entonces, la tarea terapéutica es generar apego seguro al paciente, ¿no? Y eso, dependiendo del perfil que tenga el paciente, va a requerir que nosotros estemos súper atentos, bueno, que sepamos evaluar bien, hacer una buena formulación del caso, identificar factores concretos, dar herramientas, pero lo más importante, o más que eso, es cómo estamos nosotros en consulta, y tenemos que estar atentos, receptivos, tolerar desregulaciones intensísimas, saber manejar disociación, identificarla. También no desesperarnos pacientes que no hablan, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, si te las típicas situaciones a lo mejor difíciles, ¿no? O que te reta o que te cuestiona. Cosas vinculares que van a salir, el poder mantener la tranquilidad y la seguridad, ¿no? Y fortalecer el vínculo. Luego herramientas técnicas que se puedan tener, ¿no? Pero... Y una más, que yo creo que también es importante, creo que lo compartirás conmigo, que nos interese la historia de la persona que tenemos delante, ¿no? O sea, yo creo que por eso es muy importante como terapeutas cuidarnos mucho, estar muy atentos al burnout, que también somos una población y que muchas veces pues buscamos como ayudar a muchas personas, trabajar mucho. Oye, cuida de cuántos pacientes ves al día, de cuántos pacientes ves a la semana, de tu vida personal también, porque es importante que tú tengas espacio para que esa persona te importe, te interese, o sea, para que esa persona se sienta genuinamente vista. Eso, ¿no? Es. O sea, sí, porque además eso se percibe rapidísimamente, ¿no? Es decir, dentro de que podemos tener los terapeutas un día un poco más cansado, un poco más no sé qué, sí, pero tienes que estar en un estado mental de receptividad total, ¿no? Es decir, tienes que tener un hueco mental, y eso ahí es muy importante lo que tú planteabas del autocuidado, ¿no? El autocuidado y de cada uno con lo que suponga, ¿no? Pues para mi autocuidado es, que luego cuento más, es hacer mis sesiones de yoga sensible al trauma, o hacer pilates, o ir al cine, o hacer cosas que me nutran, que me desconecten del trabajo, que me descarguen, ¿no? Y ver si yo tengo pues eso, hueco mental, ¿no? Y chequeando, ¿no? Porque a lo mejor si trabajas, por ejemplo, en horario de mañana, puede ser que empieces el día muy bien, pero a lo mejor a la media mañana ya estás pues cansado, o estás, o te impacta demasiado a lo mejor las historias que estás pudiendo escuchar. Entonces creo que es súper importante en general el autocuidado, ¿no? Invertir en nosotros mismos, pero ya en el día a día la autoobservación, ¿no? Es decir, vale, ¿cómo estoy? En términos de ventanas, es decir, yo todas las cosas que le cuento a mis pacientes me lo autoaplico. Claro, es como, ¿cómo estoy? Pues me noto hoy un poco más, no sé si más nerviosa, más activada, o me noto hoy que se me va la cabeza, que me está hablando no sé qué y se me... ¿no? Si eso, o sea, eso en momentos puntuales puede pasar, es una ruptura temporal, o sea, hay una pequeña desconexión, se puede reparar. Pero si eso se repite mucho, eso va a interferir muchísimo en el vínculo terapéutico. Entonces, pero claro, si no estamos atentos, y claro, no es fácil, porque es que tenemos que estar atentos a nosotros y al otro a la vez. Entonces hay que entrenarlo, porque si no, ¿esto cómo se hace? ¿No? ¿Cómo se hace? Sí. Al principio es difícil.
Claro, entonces esta doble atención, ¿no?, al otro, a mí, a cómo está generando lo que el otro o lo que está pasando en sesión, ¿no? Esta parte, esta capacidad de reflexión, de darle sentido a lo que está pasando, de saber manejarlo, me parece muy importante, y que el otro, la otra persona, sienta que nos interesa su historia, sea la que sea, y aunque nos la he contado 25 veces. Esto es así, nos tiene que seguir interesando. ¿Y cuántas veces, no? O sea, incluso la persona te dice, es que te estás aburridísima de esto que te cuento, porque es que ya te lo he contado tantas. Es que la terapia yo creo que es un acto narrativo. Uh-huh. Y muchas veces, o sea, yo pongo este símil, ¿no? O sea, es como una espiral y parece que estamos pasando por este mismo punto otra vez, pero estamos en un punto, en el fondo, distinto, ¿no? Estamos más allá. Y es que hay muchas veces que hay que narrar y renarrar, ¿no? Claro. Sí, esto lo vemos nosotros, por ejemplo, con los alumnos de prácticas que nos dicen, si ya te he contado lo mismo 7 veces, o sea, ¿esto es terapéutico o no? La respuesta casi todo es depende, ¿no? Claro. Eso va a ser así. Igual hay una defensa ahí, ¿no? Claro, puede ser que no, es decir, puede ser que sea una defensa para no hablar de otras cosas. Es decir, puede ser, eso es una posibilidad, ¿no? Y otra es que es porque no es siempre exactamente igual, a lo mejor añade alguna cosa. Esto es lo que hay que chequear, ¿no? Si es exactamente igual y estamos en bucle, ¿no? y tenemos que entonces a lo mejor devolverlo, ¿no? Intentar hacer hueco para otra cosa, o si es una necesidad. Es que hay pacientes, que lo comentabas tú antes, que su historia es que nunca la han contado. Entonces, de repente, claro, encontrar a alguien que se interesa, que le importa, que no te juzga, que no se ríe, que es una experiencia tan maravillosa, ¿no?, que a lo mejor necesitan repetirla muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso siempre hay que valorar, pues eso, si está siendo terapéutico o no. Porque claro, para la misma persona, no para la misma, perdón, para diferentes personas, a lo mejor repetir lo mismo está sirviendo porque algo es diferente, ¿no?, aunque sea un matiz, y otro es que llevamos X sesiones y esto es una manera de no hablar de ninguna otra cosa. Claro, lo tenemos que valorar en cada caso. Claro. O sea, hay que valorar, pero que es verdad que yo me encuentro con situaciones en terapia que de pronto estamos hablando de nuevo, ¿no? Aparentemente de nuevo de esta cosa, ¿no?, a la que ya que hemos rodeado ya por distintos ángulos, y de pronto yo me encuentro muchas veces que hay como un salto de verdad, no sé cómo llamarlo, ¿no? En términos terapéuticos, pero algo que incluso trasciende hacia el cuerpo, ¿no? Y que la persona me dice, es que me he dado cuenta de esto, me he liberado, o algo, ¿no? Algo de pronto se ha entendido de una forma distinta. Claro, ¿no? Sí, porque a veces es casi físico. A veces la narrativa es más episódica, más cognitiva, ¿no? Es decir, pues algo de si es algo de pasado, por ejemplo, o algo incluso reciente, que se han quedado enganchados en eso. Pero hay que observar, ¿no?, si hay cambios, lo que tú dices, la comunicación no verbal. Eso nos va a dar muchísimas pistas de si algo, en la forma de contarlo o en cómo se está sintiendo ahora al contarlo, aunque sea lo mismo que la semana pasada, si se está movilizando algo diferente, ¿no? Entonces hay que estar súper atentos, ¿no?, a estos, a veces son grandes cambios, o hay un insight, ¿no?, y tal, y es súper evidente, pero a veces son cambios sutiles, y bueno, y si no estás muy atento te lo pierdes, ¿no? ¿Algo más que añadir bueno, que estoy aquí, estamos aquí respecto al apego, a cómo trabajamos el apego en terapia antes de meternos con MDR? Bueno, yo creo que yo insistiría en mirarnos nosotros nuestro propio estilo de apego, y si tenemos dudas ya no por etiquetar qué apego tenemos, ¿no? Si podemos tener alguna cosa automática, que a lo mejor tenemos ciertas dificultades con algún tipo de paciente o nos cuesta un poquito más determinada cosa, que trabajárnoslo. O sea, yo insistiría un poco en esto. A mí una cosa que me gusta en los últimos años es que cada vez hay más demanda de profesionales que no están fatal, me refiero, que no tienen una psicopatología, pero esto, claro, también cada vez damos más formación, entonces muchos son alumnos que han venido a formaciones, claro, ¿no? Decir, pues creo que me vendría bien trabajar estas cosas, ¿no? Y eso, que no hace falta estar fatal. O sea, de hecho, está bien no esperar a estar fatal, ¿no? Y se hacen un trabajo, o sea, me hace mucha gracia porque empezaron a llamar gente al laberinto, ¿no? Decía, quiero hacerme terapia de reparación del apego. Digo, estos son alumnos nuestros seguro, porque si no, porque esto es muy específico. Esto es muy específico, ¿no? Entonces, bueno, yo insistiría en cómo estamos en la sesión y en las habilidades terapéuticas. Claro, y en esa capacidad de generar un vínculo, una comprensión. Vamos a meternos, ¿no?, en este tema que yo creo que es importante, que es cómo ayuda el MDR a sanar, a trabajar el trauma y el apego. ¿Cuáles son los mecanismos subyacentes? Bueno, claro, yo creo que una cosa es lo que nos dicen las investigaciones y otra cosa es lo que vemos en psicoterapia, ¿no? A nivel de investigación neurofisiológica, claro, yo esto me lo he revisado, ¿no?, y me he leído artículos, no soy súper experta, pero hay varias hipótesis, ¿no? Una que funciona como una especie de condicionamiento clásico, como que porque al paciente se le pide o acordamos trabajar un determinado recuerdo. Entonces, hay una
hipótesis que dice que al traer a la terapia un material nuevo, aunque sea un recuerdo, hay como una primera reacción, un reflejo de orientación, y cuando el sistema nervioso valora que no es peligroso porque es un recuerdo y ya pasó, como que se relaja, ¿no? Y de alguna manera, pues eso tiene su efecto. Hay otro que destaca más el papel de los movimientos oculares, porque es una de las 3 formas de estimulación bilateral que se usa, y el papel que tienen a la hora de procesar, ¿no? Igual que durante el sueño, pues procesamos a lo mejor lo que nos ha pasado durante el día, o bueno, podría ser esa otra hipótesis a nivel neurofisiológico. Otra es la memoria de trabajo, que lo que dice es que al trabajar un recuerdo concreto, si está accesible, hay una sobrecarga de la memoria de trabajo de alguna manera, y eso hace que como que pierda intensidad la experiencia traumática o el recuerdo. Entonces como que va aflojando la intensidad que genera y al final tomamos cierta distancia, se podría decir así. Y luego la otra hipótesis, así más neurofisiológica, tiene que ver con la conectividad interhemisférica. Y lo que nos habla al final es que se integran las memorias, o recuerdos que no estaban integrados en la memoria, al final se activa la memoria episódica y otra serie de memorias y se integran. Esto es a nivel neurofisiológico. Lo que yo veo que pasa en terapia es que de alguna manera la atención dual, es decir, la atención dual es que le pedimos al paciente que se vaya en parte al recuerdo, pero en parte está con nosotros. Esto es la clave, ¿no? Porque si solo te vas al recuerdo, te retraumatizas, sin más, si es solo eso. O sea, claro. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Y si solo estás en el presente, pues no te vas al recuerdo, no te permite trabajarlo. Pero el estar acompañado, ¿no? Con una figura de apego, yendo a un material doloroso, que lo puede ser muchísimo o un poquito, ¿no? Depende. Yo he trabajado con pacientes todo tipo de experiencias traumáticas. Hay sesiones que son durísimas, ¿no? Son muy difíciles, ¿no? A nivel de impacto emocional. Pero el poder hacer eso acompañado, de alguna manera, algo pasa, que yo no sé qué pasa en el cerebro por dentro, ¿no? Pero algo pasa que hace que vaya integrándose la memoria. Un ejemplo, por ejemplo, que a mí me sirve para entenderlo es que cuando un trauma está sin procesar, por ejemplo, a alguien le han atracado, los primeros días es esperable, estás asustado, tienes pesadillas, tal, pero a veces eso se atasca y te quedas en hiperalerta y demás. Y de alguna manera trabajar eso en terapia con un terapeuta con una figura de apego seguro hace que esa memoria que estaba como fragmentada, se me quedó eso ahí como aislado, ¿no? En el cerebro y en el cuerpo, como que se amplía la memoria, es como un zoom, ¿no? Y como, bueno, sí, esto me pasó hace un año, pero después de eso he estado bien, me ayudó mi vecino, luego quedé a tomar algo con mi hermano y me tranquilicé, y como que eso pierde peso, es decir, no se le quita importancia, se dijo qué mal lo pasé cuando me atracaron, pero la narrativa se hace más amplia, no se queda como atascados, es como una portada de un libro que solo ves una portada y no puedes abrir el libro, ¿no? Algo pasa por dentro que se genera algo así. Claro. O sea, que hay veces que, o sea, dirías, se bloquea ese recuerdo traumático, se queda como, podríamos decir, encapsulado. Eso es. Y nosotros, a través del vínculo y a través de esa atención, ¿no? y de esa capacitación para volver a esa memoria, ayudamos a la persona a digirirlo. Eso es, sí. Otra típica metáfora que usamos es justo la digestión, ¿no? Sí. Y decíamos antes que los 3 componentes del trauma son emociones o ideas negativas a nivel fisiología. A veces del trauma lo que se nos queda más son imágenes o a veces es más sensación física o lo que sea. Entonces, lo que hacemos es en MDR, es como llamar a una puerta. Llamamos a la puerta de un recuerdo y accedemos a la memoria y permitimos que venga lo que quedó atascado. Porque ahora ahora sí se puede, porque es una relación segura y porque el paciente ha decidido acceder a eso. Entonces, es como que hay otro concepto que me gusta mucho, que es el de respuestas truncadas, ¿no? Y se puede hacer lo que se necesitó hacer y no se pudo, ¿no? Y al final, pues yo que sé, muchas veces en muchos procesamientos la gente dice muchas palabrotas, ¿no? Y sale como un enfado, pero puede salir lo que no se pudo hacer, importante sin hacerse daño. Entonces, al final podemos acceder al recuerdo, salen las imágenes, las emociones, lo que sea, a veces son narrativas durísimas, a veces lo primero que sale son ideas muy negativas de uno mismo y permitimos que salga lo que necesite. Hay una cosa muy buena, que es que esto se hace, entre comillas, sin esfuerzo. Quiero decir, el cerebro tiende a la sanación. Afortunadamente, si ¿no? Está a nuestro favor. Claro, o sea, eso es que es maravilloso porque lo único que tenemos que hacer los terapeutas es generar las condiciones necesarias para que eso pase. Pero es sin esfuerzo. Es decir, el esfuerzo es tolerar que, joder, lo que me está viniendo, qué mal esto estoy pasando en esta sesión, madre mía, cómo voy a estar estos días como revuelto. Las plantas que tienden al sol, ¿no? O sea, Justo, o sea, es dar las condiciones. Dan las condiciones, el cerebro, o sea, nosotros vamos al recuerdo y va a traer lo que necesite venir. Y esto, por ejemplo, es una duda de los pacientes, ¿no? Y si no me viene nada, si no te muy viene recurrente, nada, ¿verdad? Claro, o sea, va a pasar lo que necesite pasar. Yo esto siempre se lo digo. Y si no te viene nada, está muy bien, porque es que tus defensas te funcionan bien. Y están ya ahí por hablaremos con razón. ellas de cuál es su tarea, ¿no? Y qué necesitan. Pero va a venir lo que necesite
cuando pueda, ¿no? Hay sesiones de procesamiento con MDR. O sea, yo la más corta que he hecho duró 30 segundos. O sea, una niña toleró 30 segundos de acceder al recuerdo. Y el máximo, pues yo qué sé, 45 minutos, y porque tenía una hora, sino más tiempo, ¿no? Es muy variable, ¿no? Pero permitimos acceder a la memoria y que venga ahora en un contexto de seguridad lo que se quedó atascado, va saliendo. Por eso normalmente se necesitan más sesiones, porque a veces hay mucho por ahí. Claro, claro. Y la importancia también luego, o sea, del trabajo con el MDR en sí y luego continuar elaborando e integrando eso, ¿no? O sea, que es a lo que hemos accedido, a lo que... O sea, continuar digiriendo, ¿no? Sí, ayudando a digerir. Eso es muy importante. Y de hecho, en una sesión de MDR, ya en la misma sesión, tú no puedes terminar de procesar y 3 minutos después que se vaya el paciente. O sea, para ser cuidadosos hay que dejar una parte, ¿no? de cerrar, ¿no? Que se dice de cómo estás. Y antes de meternos en todo esto, que tengan estrategias de regulación. Es muy frecuente, no siempre, pero esto hay que avisarlo. Todo hay que avisarlo para que la gente no le pille sorpresa, que luego pueden estar. Luego se sigue procesando. Lo que pasa es que esto es como pisar el acelerador a tope, si se puede, si el cerebro nos lo permite. Y luego se sigue procesando, pero como a un ritmo despacito, pero pueden venir ideas, pensamientos, recuerdos, y el paciente tiene que tener recursos para gestionar eso, si no, no lo hemos hecho bien, la parte de preparación. Entonces, el procesamiento va a seguir, y por suerte, ¿no? Que no, o sea, no se limita solo a la terapia. Y luego ya, claro, se habla de MDR para procesar, en toda terapia se procesa, me refiero, y se reelaboran cosas y tal. Esto lo que pasa es que es un intensivo, por decir así, ¿no? Bootcamp. Claro, yo trabajo mucho con técnicas narrativas, sistémicas, con otras cosas que también, y creo que con caja de arena que empastan perfectamente. Claro, pero que es un proceso de reprocesamiento. Pues yo creo que al final hemos podido tocar, hombre, podríamos estar aquí horas y horas, ¿no? Sí. Me encantaría además que, bueno, invitarte otro día a que nos hables de lo de la caja de arena, que yo creo que también es muy importante, ¿no? El trabajo más simbólico, ¿no? Con los pacientes, eso yo creo que es súper interesante, pero yo creo que hemos sido capaces de aglutinar pues la importancia del trabajo del apego, del MDR también, ¿no? En terapia, de la influencia del trauma, ¿no? en todo esto y la influencia que esos traumas de relación tienen en la vida adulta y que luego generan una sintomatología, pues como los trastornos de la personalidad o otros síntomas, pero que nuestra necesidad es bucear mucho más profundo, ¿no? O sea, generar psicoterapias que vayan mucho más allá de los síntomas. Es algo que yo creo que nosotros siempre hacemos énfasis. Me gustaría cerrar y terminar pidiéndote alguna recomendación para todas estas personas que nos están escuchando, oye, que quieran ahondar en el tema, que quieran saber más, ¿no? O que se hayan sentido identificadas en su propia biografía, ¿no? Con cosas que hemos comentado. ¿Qué podemos recomendarles? Bueno, claro, yo empezaría por la base siempre, ¿no? Que es por el apego y por los clásicos, ¿no? Por Bowley, por Mary Ainsworth, Mary Main, porque hay muchas veces hay terapeutas que leen algo de apego, pero yo que sé, algo me refiero, yo que sé, alguna no sé cómo decir, algo parcial, ¿no? Algo de, pues eso, los tipos de apego, y se lee un artículo y ya como ya me pongo a trabajar esto, es como, bueno, igual que con los pacientes nos vamos para atrás, ¿no? Y entendemos y tenemos como la historia desde el principio, pues Bowley, Mary Ainsworth. A nivel práctico, yo, por ejemplo, con los pacientes, con los padres y con los adultos, trabajo mucho con un libro que es el de Cómo criar un niño seguro, que es del Círculo de Seguridad Parental, que eso también puede ser para otro día, que es un modelo para trabajar el apego, para mejorar los vínculos. No se puede incluir, o sea, es un taller grupal, pero bueno, se puede incluir en sesiones familiares, individuales. Y este es un libro, por ejemplo, que es gordito, o sea, que no es así como finito. No es una lectura ligera. No es así ameno, como, de hecho, yo claro, lo que hago es, cuando lo recomiendo, porque ya le he contado la psicoeducación y luego me piden más, lo que hago es invitar a, vale, te vas apuntando dudas, discrepancias, comentarios, lo que te venga, y lo vamos trabajando en sesión. No te dejo ahí de lételo y aplícatelo, ¿no? De alguna manera. Luego claro, es que hay muchos, pero bueno, de trauma, el de trauma y recuperación de Judy Herman, ese yo les recomiendo. Y luego de MDR específicos, bueno, el Shapiro, que creo que hay que leerla porque es la que un poco lo desarrolla. Y luego hay otro que es de Hensley, que se llama Manual Básico de MDR. Y bueno, Porges también, es que hay muchas cosas muy interesantes ahora mismo. Debdana, además como son contemporáneos, por ejemplo, Porges y Debdana tienen libros, pero también tienen ponencias. Que yo antes de comprar libros y demás, normalmente miro, o sea, cómo lo explican, aunque bueno, hay gente que no lo explica muy bien, pero sí lo escribe bien. Pero bueno, me gusta conocer, ¿no? Antes ¿Cómo de se eso. llaman para que nos quedemos con...? Claro, es que Porges tiene un montón de libros, pero bueno, hay uno que es aplicaciones prácticas o guía de bolsillo, ejercicios polivagales. Para como más específicos. Vale, ahí luego si nos paso el listado
listado así como exhaustivo. Sí, pondremos en comentarios estos recursos porque yo creo que es importante pues tenerlos ahí a mano. Yo también quería aprovechar ahora justo un libro que te comenté que me estoy leyendo que me está encantando, que se llama El cuerpo lleva la cuenta, de Van der Kolk, que utiliza un enfoque muy... Yo creo que muchas veces los psicólogos pasamos por alto y es las repercusiones del trauma en el cuerpo, ¿no? Sí. Que muchas veces lo enfocamos desde un punto de vista muy emocional y cognitivo y nos olvidamos también del trabajo corporal, de lo relevante que es como en una sanación completa del apego, del trauma. Yo esto además es que lo he vivido en mis propias carnes, o sea, yo he trabajado terapéuticamente cuando me tocó antes y durante mis primeros años de ejerciendo la psicoterapia, y yo me apunté a clases de flamenco. Y ahí tuve una experiencia muy importante, ¿no? de sanación de ciertas cosas a través de el revincularme o el resignificar mi relación con mi propio cuerpo, ¿no? Y lo que él plantea en su libro de forma, yo creo que brillante, es que hay experiencias que se tienen de muchísima indefensión, de muchísimo dolor, que tienen que de alguna manera contrarrestarse, ¿no? Con otras en las que el cuerpo es usado para algo más fuerte, para algo bello, para algo que nos permite conectar, ¿no? Y esto contrarresta. Claro. Combinado, por supuesto, siempre con pues muchas veces psicoterapia farmacológica y terapia. Claro, como integrado, ¿no? Sí, yo en ese sentido, el año pasado me formé en una cosa nueva, maravillosa, que descubrí, que es el yoga sensible al trauma. Yo nunca había hecho yoga, de ningún tipo, ¿no? Y fue a través de, te conté en un minuto, de un compañero de Laberinto. No, y en lo que tuvieras, que esto es muy interesante. Que hizo un máster de apego, y entonces dentro del máster de apego se incluyó un módulo de yoga sensible al trauma. Y me dijo, me habló de eso, me dijo, esto a ti que estás siempre curioseando y ¿no? queriendo conocer cosas nuevas. Entonces hicimos una pequeña formación de 4 o 5 horas con Carolina Frontini. Y dije, esto es muy interesante, ¿no? Y luego ya hice la formación de 20 horas. Y claro, por un lado le veo mucha utilidad, 3 utilidades creo que podría resumir. Una es para incorporarlo dentro de las sesiones de psicoterapia. Específicamente, un ratito, por decir así, habría que ver si al principio, al final, habría que ver el qué sentido que tiene la propuesta con cada paciente. Pero bueno, yo, por ejemplo, lo empecé a incorporar dentro de sesiones de psicoterapia con pacientes con trauma que había dejado, que siempre deja, pero bueno, huella, ya sea de hiperactivación o de hipoactivación, o de no estar a gusto con su cuerpo, de rechazo, lo que fuera. Y luego, también otra forma que empecé a trabajar con una compañera de Laberinto, que es Brenda Videnoff, es sesiones alternas con los pacientes, la propuesta de psicoterapia y yoga sensible al trauma, 1 hora, pues conmigo una semana, otra semana con Brenda, y con muy buenos resultados también. Y luego ya el tercer nivel es iba a decir autoaplicación, tampoco es autoaplicación, o sea, hay yoga sensible al trauma para terapeutas, es decir, se están desarrollando talleres específicos, porque al final, claro, estamos expuestos a trauma vicario de alguna manera, ¿no? Y lo que hablamos antes de que nosotros también tenemos nuestro sistema nervioso y nuestros disparadores y nuestras cosas. Entonces yo ahora soy fan y desde el año pasado hago 1 vez a la semana, 1 hora a la semana, en un grupo guiado por una psicóloga instructora de yoga sensible al trauma, es como de autocuidado para terapeutas, ¿no? Y me parece... me está sentando súper bien, Qué interesante, verdad. ¿no? Porque muchas veces identificamos el autocuidado, yo creo, con cuánto me formo, cuánto voy a supervisión, que sí. También. Pero necesitamos, yo creo, esos espacios, qué importante, ¿no? Yo siempre digo, para mí, yo hago bastante deporte, incluso en el embarazo, es como que lo he mantenido muchísimo. Para mí eso es mi terapia, ¿no? O sea, es mi momento de conectar con el cuerpo y todo lo que se nos queda en el cuerpo a nosotros a lo largo de la semana, del trabajo con personas, ¿no? Y todo lo que a través de esa conexión yo creo que vamos soltando, o vamos. Qué interesante, pues eso yo, sí, te lo apunto, me lo apunto porque me interesa mucho. Y también yo quería, y esto ya a un nivel más divulgativo, recomendar un documental que a mí me ha gustado mucho del HBO, que se llama Crazy Not Insane, y habla del trabajo de la psiquiatra, de la doctora Dorothy Otnow, que fue una psiquiatra de la Universidad de Stanford, que sobre todo durante los años 90 y 80 hizo muchísima investigación y muchísimo trabajo con pues sobre todo criminales hiperviolentos y personas que estaban literalmente o sea, asesinos en serie que estaban en el corredor de la muerte. Y ella fue pionera en el estudio o casi en la afirmación, ¿no? De que las personas con trastorno disociativo de la personalidad, lo que antes se conocía como el trastorno múltiple,
tienen en todos los casos una historia de trauma profundísimo, y que todos estos asesinos en serie tan cruentos lo que habían sufrido en sus vidas eran pues, los abusos más inimaginables, ¿no? Y ella pudo dar voz a esto. La verdad es que el documental es, bueno, a mí me dejó muy tocada porque además ves vídeos del trabajo que ella hizo, ¿no? De cómo ella dedicó además su vida en cuerpo y alma a desenmascarar todo esto. Yo creo que nos puede ayudar mucho o inspirar en nuestro día a día como terapeutas a indagar, a no quedarnos solo en los síntomas o en qué difícil es estar con esta persona, sino, bueno, vamos a bucear en esa historia, ¿no? Claro. En cómo ha llegado la persona aquí y por qué se está vinculando conmigo o con otras personas de su entorno de otra manera. Sí. Pues, Victoria, muchísimas gracias por habernos enseñado tanto hoy, porque yo creo que nos has ayudado a recoger aspectos muy importantes que además ahora están tan en boga, que me encanta a mí, la verdad, ver que en España cada vez hablamos más de apego y trauma, de MDR, o sea, es como que empieza, hemos yo creo que cada vez más evolucionado, dejando atrás pues lo cognitivo-conductual, y cada vez integramos más esto, que yo creo que es una realidad que está en todas las personas. Sí. Yo quiero aprovechar para regalarte esta camiseta, porque ahora ya formas parte de Necesitoterapia, que somos pues eso, profesionales unidos para hacer la salud mental algo más accesible. Muchísimas gracias por la invitación. Y, bueno, aquí esperamos volver a tenerte, porque hay muchos otros temas de los que eres experta, y bueno, vosotros ya sabéis que podéis seguirnos para seguir avanzando en este conocimiento, ¿no? Sobre psicoterapia y salud mental.